Hola, muy buenas tardes. Pues el tema de hoy, vamos a hablar sobre la bioética actual y sus antecedentes. Quiero recordarles que pues es una serie de pláticas que vamos a estar trabajando durante el tema de responsabilidad del licenciado en salud. Y pues bueno, sean bienvenidos a este tema donde voy a explicarles a fondo desde el inicio de la parte ética, algunos ejemplos, hasta lo que actualmente conocemos como bioética y los principios que actualmente se rigen para cualquier persona que trabaje en el área de la salud o cualquier personal profesional en el área de la salud. ¿Vale? Sin más, pues de nuevo, muchas gracias por ver estos videos y vamos a darle arranque. Bueno, como les decía, para hablar un poquito sobre los antecedentes de la bioética y entender cómo se maneja actualmente en el tema de salud, tenemos que entender primeramente el concepto de ética. ¿De acuerdo? Ética es un concepto de un estudio pues muy viejo, estamos hablando de 400, 500 años antes de Cristo, donde ya apenas estaba desarrollando pues el pensamiento humano, se estaba estudiando esto y la ética ya estaba formando parte de esto. Primeramente, déjenme comentarles que desde la perspectiva del saber, la ética es la parte de la filosofía que estudia la propia regulación de los actos libres del hombre. En sus inicios, desde la creación, en este caso, de las sociedades en edad antigua, la ética ha formado parte para poder llegar a tener una armonía o negociación entre lo que nosotros creemos como bueno o malo. Por tal motivo, la ética busca la perfección del hombre, ¿sabe? No en un grado a cuestión de deidades, sino más que nada a cuestiones de mejoramiento y evolución de tipo social. Como seres evolucionados, como seres altamente pensadores, pues nosotros lo que menos esperamos en cuestión a la ética es una sociedad de tipo civilizada, una sociedad donde se reduzca el mínimo las problemáticas, el mínimo las malas acciones y el mínimo las cuestiones de poder innecesario, sometimiento y otros tipos de acciones de tipo negativa. Por tal motivo, la ética nos ayuda a mejorar la forma del ser humano o más que nada a regularnos. Podemos dar una definición real de la ética al decir que es una ciencia que regula la actividad del hombre en precepto al bien. Tiene como principal fundamento lo racional y cuyo objeto es la elaboración de un sistema de referencia o de dónde tomar o argumentar que permite definir un código moral. Y ese propio código moral al mismo tiempo estudia la conducta humana. Hablando de código moral, todas las sociedades han impuesto reglas, todas las culturas han impuesto reglas. ¿Por qué? Porque nos gusta vivir de la manera más adecuada, tomar decisiones de las formas más correctas, aunque el concepto de bien y mal sea un poco subjetivo, porque bien para quién, mal para quién, lo que es correcto no es bueno ni malo, simplemente es correcto, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que la ética se basa en eso. No estamos tomando en cuenta pensamientos de lo que alguien quiere para su bienestar o de lo que otros quieren para su bienestar. No, en realidad es para lo que es bueno para todos como sociedad. Por eso hablo del concepto de lo correcto, un sistema de referencia, de dónde partir para tomar tus decisiones y que ese sistema de referencia te ayude a tomar mejor decisiones más adelante. Ese es el principal trabajo de la ética. ¿Existen algunos antecedentes de la ética o estudios sobre la ética? Claro, la ética principalmente inició en la filosofía, como les decía, estamos hablando de la era un poquito de Hipócrates hacia acá, tiene como fundamento la razón humana, ¿sale? La razón, el razonamiento, la persona razona, la persona piensa, la persona prueba cuestiones y la persona es mejor ser humano todos los días, pero con la imposición de las cuestiones religiosas en el mundo, también hubo una vertiente importante que actualmente todavía se rige y todavía se trabaja en el tema de la cuestión religiosa, que es la ética moral, ¿sale? Y se usa para cuestiones de ética religiosas. Muchas sociedades en el mundo, de índole cristiana, de índole católica y otras religiones, pues se basan o aplican el sistema de su código ético religioso. Ejemplo, la fe, las creencias, y bueno, esto en pocas palabras es lo que se maneja en temas
de ética y moralidad, ¿de acuerdo? En temas religiosos. Son algunos ejemplos de la ética. Por consiguiente, las mismas sociedades, entre tantos estudios y formas de pensamiento, fueron creando poco a poco las llamadas normas éticas, ¿sale? La primera norma ética que vamos a ver a continuación es la norma ética jurídica. Estas son las llamadas leyes. Cada sociedad tiene la capacidad de poder definir cuáles son sus propias leyes y limitantes para el propio ciudadano. Si tú quieres pertenecer a una sociedad o a una ciudad o a una comunidad, pues es importante entender cómo está organizada la sociedad de ese lugar y entender las leyes en las cuales están siendo partícipes. ¿Por qué? Porque entre ese tipo de leyes, valores y principios, tanto morales y civiles que tiene la sociedad, pues se basa el bienestar de todos. Por eso, para evitar conflictos, pues siempre donde vayas tienes que revisar si existen las normas éticas del lugar o normas ya establecidas en algún libro o leyes ya definidas por algún gobierno, ¿va? Otro tipo de normas son las normas éticas sociales. Estas son las costumbres. Tú a donde vayas vas a encontrar costumbres. Tú que te vas a dedicar a la salud, tú que vas a trabajar como profesional de la salud, no se te olvide que a donde vayas tienes que identificar cuáles son los usos y costumbres para identificar la aplicación de tu área clínica o tu área en salud. No puedes llegar a imponer tus creencias, ¿sale? Cada sociedad tiene sus propias normas y su propia ética de tipo social que está basada en esas costumbres. Y si para ellos es lo correcto lo que están haciendo, pues para ti tendría que ser igual. Recuerdo algún comentario que me hizo alguna vez un amigo que es abogado y me dijo que el desconocimiento de la norma no te exime de responsabilidad. El que tú no conozcas las reglas o leyes del lugar no te quita la responsabilidad si te equivocas. ¿De acuerdo? Por eso es importante entre las normas éticas jurídicas y las sociales, siempre preguntar, siempre entender hacia dónde trabaja la sociedad o cómo se da en ese lugar, ¿sale? Por tercer punto, existen otras que se llaman normas éticas religiosas. Las normas éticas religiosas, que no se te olviden, son aquellas que están basadas en creencias y costumbres que tienen cada religión. Cada religión tiene su normativa. En el caso de los católicos, un ejemplo serían los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? En los musulmanes me imagino que también hay algunas leyes dentro del Corán que le entran en la cuestión de la ética. ¿Por qué? Porque lo que buscan es dignificar al ser humano, entre ellos, llegar a un mundo de trascendencia espiritual y tener un tipo de armonía entre hermanos, ¿sale? Por eso es que la ética se trabaja bastante, la ética religiosa, y tiene sus propias normativas. A la que tú quieras, a la religión que tú creas, existen reglas y existen normas éticas de cada una de ellas. Por otra parte, existen algo que se llaman normas éticas personales. Las normas éticas personales son aquellas que nos dirigen a nosotros mismos, ¿va? Son aquellas que nos ayudan a elegir de la manera más correcta lo que nosotros necesitamos. Ojo aquí, no siempre vamos a obtener lo que queremos. Eso es por una norma ética personal. ¿Por qué? Porque si a mí se me antoja comprar algo y no tengo el suficiente dinero, no lo puedo obtener. Si yo quiero el amor de alguien, pero no hago el propósito por enamorar a esa persona, no lo puedo tener, aunque lo quiera. Por eso, las normas éticas personales es aquella reglamentación personal que tú tienes y que conoces y que vaya, que haces uso todos los días y que rompe en el momento en que tú te metes con las normas de otra persona. ¿De acuerdo? En este caso, la libertad, que es un ejercicio, es un derecho, también está basado con la cuestión del respeto. Entonces, entre un derecho que tengo, que es la libertad, y el valor que existe, que es el respeto de las personas, pues existe una regla muy delgadita entre esas dos, que es simplemente no tomar las cosas a la fuerza, no tomar las cosas o someter a alguien para obtener esas cosas. Para eso existen esos niveles de regla. ¿De acuerdo? Es algo bien importante porque las normas éticas personales, de verdad, si las conoces, nos hacen libres. Nos liberan de todo ese tipo de pensamientos negativos, ¿no? Si yo no tengo la suficiente característica en mi persona, en mi físico, en mis capacidades, pues claro que no voy a querer cosas que no pueda obtener si no trabajo en ellas o si no tengo esas características,
¿sale? Es muy importante entender estas porque estas nos ayudan mucho a la hora de que trabajas con personal, a la hora de que trabajas con tu equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque todo tu equipo es diferente, ¿sale? Todos los hijos son de diferente color. Por eso es importante, ¿no? Importante que entiendas que esto, cuando tú lo llevas a cabo, las normas éticas personales te liberan de muchos perjuicios y de normas que tal vez otras personas quieren imponer. Por eso es importante que las conocieras. Bien. Otras existen y se llaman normas éticas técnicas. Estas tienen que ver en la cuestión laboral. Cuando tú trabajes en alguna institución de salud, en alguna institución donde tú te desarrolles, pues ellos tienen sus propias normas éticas y políticas en las cuales te van a hablar desde la indumentaria, desde las reglas de inicio, reglas de manejo, reglas de convivencia, políticas institucionales, manejo de la productividad de la empresa, premios, reforzadores, capacitaciones, o sea, todo aquello que es el mismo sistema donde tú ves trabajar institucional, que te hablen de la pertenencia que tienen ellos en sus propias reglas, ¿sale? Siempre cuando tú vas a trabajar en algo te vas a encontrar con un sistema distinto y tienes que respetar ese tipo de reglas y tienes que preguntar cuáles son esas reglas para que tú lleves una armonía entre lo que te espera la empresa de ti o institución y lo que tú tienes que ofrecer. Por tanto, toda esta reglamentación, todas estas normas que existen, todos los tipos de éticas existen y se usan todos los días. Pero existe una en la cual te voy a hablar en especial el día de hoy, que es la ética médica, que es la más vieja y la más antigua en temas de ética relacionada al personal de la salud. La ética médica es una disciplina que su trabajo principal es ocuparse del estudio de los actos médicos desde el punto de vista moral. Vaya, la sociedad mide a las personas que trabajamos en la cuestión de la salud. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos encargados de devolverle la salud a los pacientes, a las personas, como tal motivo tenemos un poder. Pero también ese poder puede hacer que le podamos quitar la salud a la persona o la vida en caso de no hacer las cosas adecuadamente. Por eso es que esta ética trabaja o califica en pocas palabras los actos buenos, malos, ya sean conscientes o de manera inconsciente. Más adelante te voy a hablar un poquito sobre negligencias, imprudencias y otras más actitudes y calificaciones que nos da la sociedad en base a nuestros actos. ¿De acuerdo? Pero lo importante es que esta ética orienta a la conducta del área médica hacia el bien. Busca lo correcto, busca lo ideal, busca la excelencia, busca la supremacía en cuanto al servicio y la atención de los pacientes. Por eso existe y es muy vieja. Estamos hablando de alrededor de 2000 y cacho años que tiene este estudio. ¿De acuerdo? Por tal motivo, te voy a hablar un poquito ya de cuestiones de la antigüedad, de las cuestiones de antecedentes. Mira, estamos hablando más o menos en tiempo de 1753 antes de Cristo. Si tenemos 2020 años, estamos hablando de 3700 años por ahí. ¿Qué pasó en esos momentos? Bueno, ya existían códigos, las personas ya ponían sus propias reglas. Existe el código de Hammurabi en Mesopotamia, que hablaba de lo bien o lo mal que trabajaban las personas y ya implicaba hacer castigos cuando te equivocabas como médico o en el área de la salud, ¿no? Ya existían los castigos por una mala praxis. Después, en el 400, lo que te comentaba, la creación del principio ético con el juramento hipocrático. Hipócrates lo lleva más al tema de índole legal y lo plasma en algo así como un contrato en el cual el médico jura total y solemne servicio y atención de salvar vidas y salvar a las personas. Ese tipo de información también nos ayudó a empezar a crear ya códigos un poquito más desarrollados. En el 74, 1774, Thomas Percival, él creó un sistema jurídico en el cual ya se podría crear normativas o leyes para cuidar y salvaguardar, o en su caso, también castigar al propio ejercicio médico. Para el 47, la Asociación Médica Americana creó un antecedente, su primer código, su primer antecedente en 1847, código médico para ese entonces. Fritz Jarr en el 1927 usó por primera vez el término de bioética en una revista llamada Cosmos y empezó ahora a llamarse más que
ética médica empezó a llamarse bioética, empezó a sonar esa palabrita bioética en el mundo, empezó a usarse, empezó a hacer un poquito de eco en todas las organizaciones, tanto así que se empezaron a crear libros, ejemplo, el libro de la conservación, de la ética de la conservación, de Aldo Leopold en el 33, en el 46, después de nuestra total y fracaso como humanos en nuestra Segunda Guerra Mundial, que fue un fracaso humano horrible, de la forma en que nos llevamos, fue una cuestión en la cual sometimos a muchísimos humanos, a muchísimas personas simplemente por poder, y en el cual muchos médicos estuvieron incluidos en los experimentos con esas personas. Después del llamado juicio de Nuremberg en 1946, se crea el Código de Nuremberg, en el cual se define todos esos derechos del paciente que actualmente existen en cada hospital, que es un decálogo donde tú tienes que entrar al hospital y al principio tienes que ver ahí los derechos del paciente. Casi siempre es un decálogo, en un cartel son 10 los que te enfrentas a veces. En 1949 se crea el Código Internacional de la Asociación Médica Mundial y bueno, la WMA crea su propio código internacional y es el primero que se empieza a utilizar en todos los hospitales y en todas las asociaciones médicas casi en el mundo. Para 1964 se crea otro código, que es el Código de Ginebra, que mejora un poquito lo que es el principio del juramento hipocrático, se pule un poquito más, se le quita la cuestión religiosa, la cuestión espiritual, y en primera parte, como decía antes, que decía el juramento hipocrático, juro por Apolo y no sé qué más, bueno, acá en el nuevo código ya no, en el nuevo código ya se hablaba un poquito más de la responsabilidad médica y del profesionalismo, cambió mucho a la parte religiosa, a la parte más científica, ¿sale? Helsinki, que también nos hablaban de los derechos del paciente, del médico y de algo bien importante que es la experimentación con seres humanos. Aparte de los derechos que ya se habían creado y de la experimentación, ahora se definen los límites, hacia dónde y cómo y de qué forma le puedo pedir permiso al paciente para que pueda yo trabajar con él. ¿Sale? Para 1968 se creó el Código Internacional de Sydney, de la ONU ya estaba participando en todo esto, y bueno, en 1970 el parteaguas, ¿no? Nuestro gran creador en este caso y desarrollador de la bioética, que es el señor B.R. Potter, que es Van Rensselaer Potter. Este señor Potter desarrolla en varios de sus libros los primeros pensamientos de la bioética en tipo clínico y nos crea algunas formas de pensamiento bioético para que a nivel clínico se estuvieran ya aplicando, ¿no? Se crea ya el concepto como tal de bioética y ya, a partir de ahí la Asociación Americana, el Consejo de Europa, el Código Internacional de Hawái, pues empiezan a retomar todo esto. Se crea el concepto en 1978 por Enciclopedia de Bioética, que más adelante les voy a hablar del concepto. En el 79 el informe de Belmont, que declara los principios éticos de autonomía y beneficencia, que igual más adelante les voy a hablar, que son los 4 principios internacionales y principales de la bioética. Para 1982 se crea el Código Internacional de la OMS, ya como uno único en el cual lo manejamos todas las asociaciones que estamos afiliadas a la OMS o la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, se crea el Código Internacional de Venecia en la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina en 1983. Como último crecimiento, ya estamos hablando ya acá en México, en 1992 en México se crea la Comisión Nacional de Bioética. Si bien les digo que anteriormente pertenecía a Secretaría de Salud, actualmente es un organismo autónomo el cual define y decide ciertas características en las cuales se trabaja o se recomienda que se trabaje el personal de la salud respondiendo a los principios de la bioética y sometiéndose, en este caso, sometiéndose a los códigos de ética de cada profesión. ¿De acuerdo? Se crea el Colegio de Bioética en el 2003, en el 2005 la UNESCO formula la Declaración Universal sobre Bioética y ya incluye los derechos humanos. Se crea el Registro Nacional de Instituciones, donde en el 2011 lo más importante, y les quiero platicar de esta etapa, fue que en el 2011 se empezó ahora sí a invitar y a regular a los hospitales de todo el país para que cumplieran con estas reglas bioéticas y se redujeran en una gran cantidad las problemáticas de salud que existen en cuanto a la atención y servicios de salud. Para el 2012,
la UNAM y la CONACYT empiezan a hacer convenios, se crean los consejos de apoyo bioético, se crean los congresos bioéticos a nivel nacional, a nivel internacional, y es claro que ahora cada año la Comisión Nacional de Bioética, la Conbioética, es la que se encarga de regular y trabajar los llamados comités hospitalarios en la área de investigación y comités hospitalarios en temas de regulación de conducta y negligencias médicas. Más adelante les voy a hablar del trabajo de los dos comités, pero bueno, esa es un poquito de historia de dónde nace la bioética aquí en México y por qué es importante, ¿no? Bueno, ahora sí, el concepto de bioética. Bioética como tal ya es un estudio, es una rama de la ciencia que ahora se dedica a estudiar sistemáticamente la conducta humana, pero en el área de las ciencias humanas y de la atención sanitaria. En pocas palabras, en salud, ¿sale? Siempre y cuando se regulen estas y se estén examinando, dice, a la luz de los valores y principios morales, que esto quiere decir que la sociedad sigue tomando decisiones. Una sociedad organizada crea hospitales, una sociedad organizada crea sistemas de salud, una sociedad organizada regula y cuida la salud de los pacientes. Y en todas estas tres cosas, la bioética es parte. ¿De acuerdo? Bueno, otros parteaguas, como les decía, de la bioética, que no es un tema así como definirlo como un descubrimiento o algo nuevo, fue los hechos que ocurrieron que han sido parte de la bioética. Ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, no hubo la parte de la bioética, no se reguló la experimentación, hubo muchos homicidios, hubo genocidios, hubo, vaya, cuestiones muy negativas en esos tiempos en los cuales se investigaba solamente por investigar sin respetar al ser humano. Otros casos, pues, en los años 60, ¿no? En Estados Unidos, la cuestión de las guerras de colores, la guerra de los hombres de color, el racismo que existía en esos tiempos, y tenemos desde a Martin Luther King hasta Malcolm X, que trabajaba mucho con esto, ¿no? El cuidado, los derechos de los pacientes, los derechos de las personas, el derecho civil. Bueno, ¿qué les digo, no? Política en cuanto a definición y defensa de los derechos de los seres humanos y reducción de lo que es el racismo. Si ya habíamos dado un gane en la cuestión de la esclavitud, nos faltaba todavía esa parte del racismo, ¿no? Que todavía existe, pero en menos cantidades, en menos situaciones o menos segregados que anteriormente. Otros temas que vienen ahí en el caso de bioética, también tenemos a Karen Ann Keenan, que fue uno de los primeros casos de bioética en temas de eutanasia. Tenemos a Baby Doe, en el cual no se le respetó los derechos humanos al negarle un tratamiento quirúrgico que le podía salvar la vida, pero sus propios padres decidieron, por el hecho de que el niño tiene trisonomía 21, síndrome de Down, quitarle ese derecho al niño y el niño falleció. Y por último, el caso Tuskegee, que pues fue muy renombrado en todo el mundo, que fue experimentos de cuestiones farmacológicas en comunidades de riesgo o en su caso población de riesgo de algunas razas étnicas en cuanto al mundo, ¿no? Ejemplo, hicieron experimentos con niños con necesidades especiales, hicieron experimentos con raza negra, hicieron experimento con judíos. Entonces, todo el caso Tuskegee y demás experimentos que hubo en esos tiempos, entre el 80 y el 90, fueron muy tristes en el tema de que no se aplicó bien y fueron, vaya, injustos a la hora de aplicar ese tipo de experimentos sin dejarlos a ellos que decidieran si querían o no ese tipo de experimentación. Y bueno, tenemos muchos casos en el mundo sobre la cuestión bioética en las cuales se ha trabajado bastante para que esto ya no vuelva a ocurrir jamás. Y bueno, entonces quedamos. La bioética es una disciplina reciente. Van Rensselaer Potter fue el que en 1970 desarrolló por primera vez el concepto y empezó a hacerlo difusión por el mundo. Es de los principales pioneros. Pero bueno, la bioética actual, ya quedamos, que es el estudio sistemático, y repito, de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y la salud, analizando esta conducta a la luz de los valores y principios morales. ¿Sale? Es una cuestión en la cual la bioética jamás se nos va a ir. ¿Sale? La bioética es un estudio
básico, requerido, obligatorio para cualquier personal de la salud en la cual tiene que participar, ¿sale? Nosotros tenemos que revisar el bien común, tenemos que revisar las necesidades del paciente, tomar decisiones, evitar que se hagan dilemas éticos, evitar que se hagan problemas éticos. Bueno, es una cuestión de ir y venir todos los días en los comités para poder tomar esas decisiones. Tú como parte de esto, pues eres una persona que posiblemente vaya a tomar decisiones pronto en cuanto a temas de salud con los pacientes o en su caso en tu persona para poder definir qué tipo de atención le puedes dar al propio paciente. Bueno, por lo pronto, Potter creó tres tipos de bioética para ayudarnos a identificar cuando existían alguna problemática o alguna necesidad. Ejemplo, la bioética general. Cuando hablemos de bioética general es cuando tus valores y tus principios tienen que ver con la cuestión de la práctica profesional. Cuando el tema de los prestadores de servicios de salud pertenece a la cuestión personal. Cuando tú como personal de la salud están implicados conflictos de intereses personales, los cuales te evitan o te restringen a dar atención o te invitan o te ayudan a dar atención. Esa es una cuestión general. Ejemplo, si quieres cobrar, si no quieres cobrar, si quieres atender, si no quieres atender porque va a aplicar un aborto, tú estás en contra del aborto, si la persona es menor de edad y tú no quieres tomar decisiones por cuestiones de que pues posiblemente falles y no quieres meterte en problemas o cualquier X situación en la cual tenga que ver tus principios, ¿no? Hay cuestiones muy tristes en las cuales todavía existe racismo. Me tocó a mí una experiencia muy triste en la cual no me quisieron atender aquí en México. No me quisieron atender porque simplemente no era blanco. Ya les platicaré en un momento ya personal qué me sucedió esa vez. Fue algo que yo no lo tomé personal, o sea, no lo tomé a mi persona, sino lo tomé a la deficiencia de esa persona, a esa falla de carácter que tenía esa persona. No era contra mí, sino con todo el tema. Ahí sería importante identificar qué sucedió, qué pasó para que la persona tomara esas decisiones y su ética general no fuera tan buena. ¿De acuerdo? Bueno, la bioética clínica. La bioética clínica tiene que ver con la práctica ya con el paciente. En el momento que estás atendiendo, en el momento que estás actuando, ahí se aplica. Más adelante te voy a explicar con otro tema que es el acto médico. Y en el acto médico vamos a ver las desviaciones entre la atención, el servicio y en este caso, la práctica en el momento. ¿De acuerdo? Porque una cosa es decir que lo vas a atender bien y a la hora que lo estás atendiendo es hacerlo adecuadamente, ya sea por tus conocimientos, por tu forma de atención o en este caso por los servicios que le ofrezcas al paciente. Ahí tiene mucho que ver que vamos a estudiar un poquito más allá en el acto médico. Por lo pronto, entiende que la bioética clínica nos ayuda a entender la toma de decisiones o nos ayuda a tomar decisiones de la mejor forma cuando no sabemos qué hacer a la hora de la práctica. Y por último, la bioética general. Si por ahí te llegara a suceder una cuestión en la cual tu propia naturaleza se enfrente a un problema de tipo, de un dilema en el cual no sabes decidir porque vas a causar algún daño definitivamente, o ese daño va a ser irreparable, o ese daño no está especificado en un papel que la persona está de acuerdo o consciente de que pudiera ocurrir, estamos hablando de bioética especial. ¿Sale? Ejemplo, en la extracción de células madres, la criogenia en el manejo de gónadas, el manejo del aborto, en temas de pacientes terminales, eutanasia, paliativos o cualquier otro tema que esté registrado en un tema difícil, crítico, donde el hospital a veces no sabe cómo actuar. Esto pertenece a la bioética especial. Para eso existen los comités, los cuales nos ayudan tanto que entre tantos expertos que trabajamos en un comité, poder entrar hasta otras personas que no tienen una profesión en salud, pero que tienen que ver con el tema también de las cuestiones. Ejemplo, hay muchos temas de religión y atención quirúrgica. Sale más adelante les voy a platicar, pero hay muchos temas que se pueden estar manejando, ¿no? En cuestiones de tipo legales y cuestiones de decisiones en salvar la vida y de qué forma lo van a hacer. Eso corresponde a bioética y legal. Y bueno, Potter entonces creó esas tres: bioética general, bioética clínica y bioética especial. Y bueno, algo que también nos va a ayudar, ya estando en tema de bioéticas como profesional de la salud, a la hora de desarrollarte son los modelos.
¿Qué significan o para qué nos ayudan? Es el trasfondo, es el fundamento donde tú argumentas la decisión de hacerlo o de no hacerlo. Existen 4 modelos que nos ayudan a entender de dónde nos vamos a agarrar de tipo no legal, pero de tipo humano, de tipo cuestiones de ética en salud, de dónde me estoy argumentando para tomar esa decisión. ¿Por qué sí lo quiero hacer? ¿Por qué no lo quiero hacer? Bueno, el primero se llama modelo sociobiológico. El modelo sociobiológico coincide con la teoría de Darwin. Este me llama mucho la atención porque asegura o trabaja mucho en que la lógica es, si el hombre evoluciona, las sociedades también. Y por tal motivo no podemos vivir en un pasado con información antigua o con creencias antiguas, en la cual el modelo sociobiológico nos habla de que el crecimiento biológico van de la mano y los valores tienen que ir de la mano. Ejemplo, anteriormente no traemos nada en la mano, después traemos piedras en la mano, después traemos lanzas, después traemos martillos y actualmente todos traemos un celular. Entonces, esa evolución ha definido al ser humano ahora como un ser comunicativo, más como hace 20 años que era un ser laboral, o hace 50 años que era un ser solamente constructor, o hace 5,000 años que solamente era un ser que era autoeficiente y autoconsumía lo que producía. Entonces, el modelo sociobiológico nos ayuda bastante a plantearnos realmente el cómo se encuentra actualmente el humano y ese estudio antropológico de la antigüedad y entender actualmente cómo se tienen que tomar decisiones. No podemos vivir con principios arraigados que sean de forma antigua, no podemos vivir con creencias que sean un poco fuera de época. ¿Por qué? Porque este mismo modelo nos ayuda a entender el de dónde me estoy tomando para entender que ya evolucionó, que ya cambió. Ejemplo, yo no puedo tratar a mi hijo como un torpe, mi hijo tiene 4 años, no lo puedo tratar como un torpe porque tiene un nivel de conocimientos muy alto porque siempre lo traté así. Si yo lo tratara como un bebé, o si lo tratara como un torpe, le reduciría al niño la capacidad de entendimiento, ¿sale? Daría por, vaya, lo dejaría él por creencia que él no puede hacer las cosas, siendo que sí puede hacer las cosas, ¿sale? Pero esto tiene mucho que ver con esto, con la cuestión de cómo trato a las personas en base a la actualidad, cómo se manejan. Yo no le voy a evitar a mi hijo la tecnología porque sé que en algún momento se va a dar cuenta y la va a usar, conmigo o sin mí. Entonces, tiene que ser parte también de esto. Este es el modelo sociobiológico. El modelo liberal radical habla un poquito del tema de que cada persona tiene autonomía, así lo entiendo, ¿no? Cada persona tiene un proceso autónomo, cada persona desarrolla los principios de autonomía y cada persona tendría que tomar decisiones. Pero esas decisiones tienen que ver también con otra persona. Eso de pienso, actúo, siento, pues eres tú, es tu personalidad, pero tiene que tomar en cuenta también a las otras personas, pero siempre tomando en cuenta lo que tú quieres, que es la autonomía, tomar decisiones. El modelo liberal habla de que no nos importan las demás personas, sino lo que la persona necesita en sí. ¿De acuerdo? El modelo pragmático utilitarista, aquí hablamos el costo-beneficio, el beneficio para la persona y la necesidad de hacerlo. Si yo voy a invertirte tanto dinero es porque de verdad me estoy asegurando un porcentaje que va a valer la pena. Si yo te voy a aplicar tal tratamiento de tipo invasivo como una quimioterapia, voy a entender que la vas a necesitar, que es parte de tu tratamiento y que posiblemente mejores. No te voy a aplicar una quimio ni gastar en una quimio si tú no la necesitas y lo único que voy a provocar es un daño a tu sistema y un daño a tu persona. Si yo veo que es necesario, va. Si yo veo que no es necesario, no se aplica. Si veo que es importante, lo hago. Si veo que se tiene que invertir, lo gasto. Si veo que se necesita para la población, lo hago. Entonces, el costo-beneficio está basado principalmente en poner la atención en el final, en ver del otro lado del puente a donde queremos llegar y si es posible que junto con los riesgos, gastos y estos factores negativos llegaremos al otro lugar. Si en el caso se evalúa de que no se puede llegar al otro lado, pues mejor no lo hacemos. Entonces, el modelo pragmático utilitarista habla de eso, de ser útil todo el tiempo, de ser necesario, de racionar lo más que se puede, no racionalizar, racionar lo que se puede, lo que tenemos y con esto vivir de la manera más correcta, ¿no? La ética, la bioética pragmática.
Otro tenemos que es el modelo personalista. Ojo aquí, el modelo personalista considera que la persona es una unidad. Yo voy a tomar en cuenta a la persona, su propia necesidad, tomando en cuenta lo lícito, tomando en cuenta lo ilícito, y tomar y resaltar el valor de la persona en cualquier otro aspecto, ¿no? Ejemplo, el valor de la vida. El valor de la vida es un modelo bioético personalista. El modelo de la vida es contraponer y defender la vida a costa de todo. ¿Sale? Aquí no hay penas de muerte, aquí no hay abortos, aquí no hay ese tipo de situaciones en las cuales otro humano decide lo que pasa con la vida de otra persona. Pues no, el modelo personalista resalta los valores del ser humano, acepta al ser humano y quiere siempre la cuestión de la vida y la cuestión del beneficio en cuanto a la persona, ¿no? Tomamos en cuenta a la persona como el máximo ente a nivel social del mundo y como persona tenemos que respetarlo y darle sus propios derechos o privilegios que merece por simplemente ser humano. ¿De acuerdo? De eso nos habla el modelo personalista. Y bueno, por último, te voy a hablar de los principios. Si no quieres entender o no quieres aplicar la bioética de manera inmediata y a futuro la vas a necesitar, te recomiendo bastante conocer los siguientes 4 principios bioéticos. El primero se llama principio de beneficencia. El principio de beneficencia consiste en ofrecer siempre al paciente un bien, conseguirle al paciente lo mejor. Siempre un paciente va a querer que lo atiendan de la mejor forma, del mejor modo, con las mejores características y respetando siempre sus necesidades y derechos. Si lo hacemos adecuadamente, entonces estamos usando el principio de beneficencia. Yo nunca me voy a valer de tu enfermedad para ganar dinero. Yo nunca me voy a valer de tus necesidades para tener una mejora o una oportunidad o una ventaja sobre ti. ¿Por qué? Porque yo aplico el principio de beneficencia. El segundo principio es el principio de autonomía. Siempre, siempre quiero respetar lo que tú, tu familia decidan sobre tu persona, tu cuerpo y tu salud. Yo me voy a mantener al límite de salvarte la vida cuantas veces sea necesario, pero en base a los procedimientos, aplicaciones y protocolos o procesos médicos, yo me voy a mantener al margen. Yo voy a mantener lo que tú me digas, lo que tú decidas en base a ese respeto social y el respeto a los derechos que tengo hacia tu persona. El principio de autonomía es principalmente respeto hacia la persona, ¿sale? No incurrir a usar datos o no incurrir a usar información o no incurrir a aplicarte medicamentos o cuestiones farmacológicas si tú no me lo pides o me lo solicitas o me lo apruebas, ¿de acuerdo? Principio de autonomía. Siguiente es el principio de no maleficencia. Por ningún motivo te voy a hacer un daño. Por ningún motivo voy a usar el beneficio a mi persona y el daño hacia ti para tener ventajas. Por ningún motivo voy a ser negligente. Por ningún motivo voy a ser imprudente. Si no sé hacerlo, yo te digo no puedo y te derivo a otro profesional. Si yo digo no quiero por alguna cuestión personal, yo te derivo con otro apoyo de, no sé, colega para que te pueda atender, ¿de acuerdo? Lo más importante aquí es no dañar, ¿sale? No te voy a cobrar si no vas a tener un beneficio, no te voy a vender si no vas a tener beneficio. Entonces, el principio de no maleficencia en pocas palabras es no generar daño innecesario, ¿sale? Y no generar daño por ningún motivo. Es principalmente no generar esto y no hacer que los pacientes corran peligro por ningún motivo. Y bueno, este es el punto, estos son los inicios de la bioética, esto es lo que tú necesitas inicialmente para saber de dónde viene la bioética, cuál es su concepto, cómo se trabaja, quién la creó, para dónde va, y más adelante te hablo un poquito de los comités hospitalarios para que entiendas hacia dónde la Comisión Nacional de Bioética trabaja y hacia dónde la Comisión Nacional de Bioética en México habla de los comités. Un saludo, estoy a tus órdenes y como siempre, gracias por ver estos videos. Hasta luego.